agregándole valor a la vida. Un espacio para mejorar a través de la transformación de productos, servicios y fundamentalmente de las ilusiones. Agregándole valor a la vida. Un podcast para encontrar una mejor imagen de nosotros mismos. Bueno, vamos a empezar con la definición de agregándole valor a la vida. Agregándole valor a la vida es un espacio de reflexión y pensamiento compartido por un entorno de gente que va buscando cómo hacernos cargo de una realidad en la Argentina que, si bien no es buena, siempre como realidad misma es modificable. Entonces creemos que de la protesta y de la declamación de las hiperrealidades se debe salir pasando a la propuesta activa. ¿Cuál es la propuesta activa? Si bien todos tenemos el viento de frente, trabajar para construir una vida diferente también depende de nosotros. Ese espacio que hemos encontrado a través del aire nos permite darnos cuenta que esto que pensábamos como utopía en el principio se convirtió en algo que va pegando bien. Y entonces el objetivo que vamos llevando adelante es buscando gente a través de preguntas y respondiéndonos qué se puede hacer por ellos, ¿no? Al principio pareció una cuestión menor, porque era el juego de algunos pocos. Eso se empezó a sumar. Gente que se iba ayudando a derramar cada vez más cosas en la misma vasija, decimos nosotros, ¿no? Como que se fue armando una sopa con las cosas que iba poniendo cada uno dentro de esta olla virtual, que era, o que es, agregándole valor a la vida. Y realmente estamos convencidos que si uno toma una realidad, se abstrae del contexto, puede cambiarla positivamente en función de la acción suya y de lo que haga junto a todos los que tienen la misma situación que él. Entonces, básicamente nosotros creemos que participar de este modelo de agregado de valor a la vida es transitar una ruta que es la vida sin preocuparnos por el paisaje, sabiendo cuál es nuestro destino y sabiendo que todos los días, de alguna manera, tal vez desviado del camino central, pero siempre yendo hacia ese lugar. Esta metáfora, que parece de perogrullo, es una realidad que a nosotros nos llevó a ver que le cambiábamos la vida a gente, solo con contarle que alguien le había cambiado la vida a otro. Y esto le fue dando un cuerpo, le está dando un cuerpo a este espacio que nos motiva cada vez más a multiplicar y a pensar en de qué manera llegamos a más personas para que la situación negativa de la que estamos permanentemente cargados, con informaciones negativas, no hablamos del avión que llega, sino de los pocos aviones que se caen o se accidentan, hay como una generalidad de cosas que nos hacen sentir que hay gente que quiere copiar a los que le van bien, a los que le va bien, o al menos lo intentaron. En ese camino descubrimos algo más. Descubrimos que casi todos los exitosos fueron antes de serlo, unos importantes fracasados. Nos hemos dado cuenta que casi todos los que han triunfado, el principal triunfo fue superarse frente a la cantidad inmensa de fracasos anteriores que tuvieron, ¿no? Y esto lo plantamos en cómo hacemos. Ahora después había que pensar de qué forma iniciábamos este viaje o nos animábamos a explicar el viaje. Y el viaje para nosotros siempre lo imaginamos a través de un individuo en ascenso, un desarrollo continuo en vez de una mejora continua, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta que había como una lógica que era: si yo me educo,
para el trabajo y el esfuerzo en algo que le sirva a alguien productivo, generalmente me va a dar el ascenso, la inserción, y empezamos a darnos cuenta que esto fluye desde cualquiera de las cuatro puntas que le podamos armar a este círculo que es dinámico, es un círculo que se autogestiona. Porque si yo produzco, voy a obtener inserción social, que si me capacito y le pongo esfuerzo, voy a lograr más producción que genera, y desde el punto de los 4 ejes que uno lo quiera tomar, siempre va a encontrar que se puede solucionar un problema a través de esta lógica de pensamiento. O sea, básicamente entender que el hombre, el individuo, no depende del contexto, sino que el contexto depende de la sumatoria de los esfuerzos de los individuos. Para eso, lo más importante que debe encontrar el individuo es ver cómo lo balanceamos, porque no somos todos fracasados, ni somos todos exitosos. Lo importante es que un exitoso se cuelgue de un fracasado, o que un fracaso se contemple con un éxito. Y en ese camino, esta cuestión de la lógica social ayuda a que la cabeza de uno sea el pie del otro, y esto vaya generando el ascenso. Entonces, esto básicamente es lo que nosotros fuimos dándonos cuenta, que se iba construyendo como un espacio común. Y si ya salimos del éxito y el fracaso, y ya vemos el conjunto de gente que ya empezó a caminar, se desvían del camino y vuelven, se desvían para el otro lado y vuelven, empezamos a sentir que esto era como una manada de personas hacia el desarrollo, y que hacía falta que de alguna manera tengan una bandera. Entonces, aquello que entendimos como una necesidad primaria, que era el desarrollo, pasamos a un balance entre éxito y fracaso y contagio simultáneo, como aquella metáfora de los gansos que van turnándose quién va adelante para arrastrar, y algunos se quedan con los gansos heridos para ver qué pasa, o aquella metáfora de cualquiera de los animales, cómo van construyendo su propia manada. Esto nos obligó a que tenido que era el contexto o la gente, la masa, aparecía la bandera, que era el desarrollo, aparecía la necesidad, que era el objetivo que tenía el individuo, empezaba a ser necesario ponerle a esto una música. Digamos, estaba la letra, estaban los músicos, nos faltaba que hacerlo sonar de alguna manera. Y esto sonó a través de escuchar a la gente. Y una vez contagiamos a uno y otra vez levantamos a otros, pero cuando empezamos a escuchar, la gente tenía más sabiduría que el mismo espacio. Lo único que había que hacer era acompasarlos. Y ahí es donde esto empezó a cobrar fuerza, y se hizo divertido y hasta emocionante y hasta motivante, ¿no? Entonces se fueron sumando gente, se fueron sumando radios que querían agregar esto a su lista, y nosotros nos íbamos dando cuenta que de última lo que nos pasaba, que era lo más divertido, es que le estábamos agregando valor a nosotros, nos estábamos agregando valor a nosotros mismos. Entonces, seguido esto, dijimos, ¿cómo avanza esto? Y armamos como una estructura de equipito, haciéndonos preguntas, y después preguntándoselo a la gente. Y la gente, cada vez que decíamos, pucha, qué sorpresa. Recientemente, y ya llegando al primer objetivo que teníamos, que eran los 100 programas, nos empezamos a preguntar, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿No? ¿Qué hay atrás del puente que se nos termina, y cuando llegamos a la bandera cuadro? Y lamentablemente la vida es esto, ¿no? La vida es un conjunto de llegadas que implican una partida. Es decir, somos medio formantes o autoformados respecto del contexto, ¿no? Porque vos transitas toda una vida con tus padres, y cuando ya sos un hijo piola, tu viejo te deja en la escuela y tenés que arrancar de cero. Cuando te sentiste el pibe más piola de la primaria,
te fuiste de vacaciones, en muchos casos, como hay en esta región, escuelas que ya hay primarias que tienen que cambiar de escuela para ir a la secundaria, el chico pasa a ser el más sonso de la secundaria. Cuando transita 5 años y es el piola de quinto, que todas las minitas del colegio lo miran, o al revés, la minita de quinto que todos los vagos están diciendo que reina, de golpe en 3 meses pasa a ser la más sonsa o el más sonso de la facultad. Y ni hablar con la vida, ¿no? Porque cuando sos el más vivo de los solteros, te casás y no sabés qué hacer para convertirte en el tiempo, en el más tonto de los padres. Cuando sos el más vivo de los padres, te llega el nieto y sos el más sonso de los abuelos. Digo, la vida es un conjunto de llegadas y partidas. El problema es que hay que saber llegar, porque si no, no podés partir. Entonces te quedás a la mitad de la escuela y no supiste lo que es llegar a la secundaria. Te quedaste a la mitad de la secundaria y no supiste qué es llegar a la facultad. Entonces digo, ahora que nosotros vemos ahí, ya estamos felizmente en la recta de ver la bandera cuadro de los 100 programas, nos decimos, ¿y qué? ¿Tendremos que renacer? ¿Tendremos que empezar a ser el más sonso de otro medio? Y ahí es donde nos preguntábamos si innovar es renacer. Innovar, decíamos en el programa de hoy, innovar o renovar. Si decido cambiarle el color a un par de zapatos y los tiño, o una bicicleta, ¿estoy innovando o en realidad estoy renovando? Y fue bastante divertido esto. Esto fue darnos cuenta que todos los días nos falta algo por aprender. Y entonces se contestaron las dos cosas en el mismo momento. Y apareció esta oportunidad que tiene el espacio, agregándole valor a la vida, de clavar un nuevo objetivo, post 100, digamos, ¿no? Y nos empezamos a preguntar, como todos los que ya pasamos la edad adulta para convertirnos en muchachos y chicas mayores, ¿qué haría alguien como un millennial en mi lugar? Y lo primero que descubrimos es que el millennial ya está sufriendo el mismo problema que nosotros, porque atrás de ellos vienen los centennial y ya no los entienden. Chicos que tienen 25 años ya tienen por detrás gente que no los entiende. Entonces dijimos, bueno, animémonos a pensar en otras formas, y ahí es donde te conocí, donde nos encontramos con Marco Sonoro, donde la vida nos puso, de alguna manera, frente a la oportunidad de decir, ¿y ahora qué? Y pusiste en mi cabeza, junto con Lucas, que es nuestro productor, que desde el día que lo conozco me habla de algo que yo no sabía ni creo saber todavía bien cómo pronunciarlo. Pusiste en mi cabeza el podcast. Como que es una innovación antigua para otros, pero para nosotros es una innovación. Este es otro punto del que vimos permanentemente a través de este ciclo, ¿no? Nosotros nos preguntamos muchas veces cosas que la respuesta es ¿respecto a quién? Porque claramente a veces la pregunta no alcanza sin saber respecto a qué o a quién, ¿no? Entonces digo, si vos me preguntás si soy de derecha o de izquierda, yo te diría respecto a quién. Porque respecto a Chávez soy de derecha, pero respecto a Bush soy de super izquierda. Entonces cuando decíamos innovar le cae lo mismo. Innovar es con respecto a qué y a quién. Y yo encuentro otra vez la misma respuesta que hace 100 programas. Respecto a vos mismo. Y para nosotros el podcast, así no lo vea Don Podcast, que no sé ni cuánto hace que está, ni sé quién lo inventó, ni sé nada, para nosotros entrar a podcast es innovar. Como cada día alguien que decide irse a vivir con una mujer o con un hombre entiende que es decir, esto ya lo hizo mi abuelo, pero para mí es innovar. Entonces, esto es lo que me gustaría que construyamos, Marco, y que me digas, ¿qué es podcast? Primero, lo decís muy bien.
podcast. Está muy bien. La etimología de la palabra se rompe en dos. La primera parte es pod, que deviene de la marca, digamos, porque surge en este... Pod, P-O-D. P-O-D, Perfecto. exactamente. Como iPod, como viene de Mac, en realidad. Es una innovación que tuvo Steve Jobs dentro de sus equipos, dentro de los primeros iPod. Había una aplicación gratuita incluida a la que denominaba el podcast. Qué bueno. Entonces le puso su marca. El POD es el distintivo de Mac. Y cast lo toma de la radio, que la radiofonía o radiodifusión en inglés es broadcast. Broad es amplio, cast, claro. Y esto sería podcast. Cast en sí no es una palabra, es ¿Y si la castellanizamos? ¿Cómo lo diríamos en castellano? Y es imprecisa. Todas las traducciones han sido imprecisas. Sería radio a demanda, si querés. Ajá, qué bueno. Me encantó. Utiliza... Este es el concepto que es más fácil de explicar hoy. Hoy estamos hablando 2019, que es como Netflix. ¿No? Es muy gracioso, pero uno cuando habla de una marca que ya está instalada en una cabeza, dice, listo, ya entendí todo. Claro. Es como Netflix, pero solamente de sonidos. Qué bueno. O sea, en vez de imagen y sonido, solo sonidos. ¿Cuál es la particularidad de Netflix? Me dice. Es que yo elijo cuándo quiero ver el contenido que está disponible ahí. Y lo puedo parar y me puedo volver después y terminarlo al rato. Puedo volver a verlo. Puedo repasar las cosas que no entendí. Exactamente. Esto es la diferencia sustancial entre el podcast y la radio. Una de las diferencias sustanciales, pero de las más importantes, que es la forma en la que se consume. Uno cuando escucha un programa de radio, yo soy de hecho de formación productor de radio, tiene que sintonizar al mismo tiempo que se está emitiendo el programa la recepción, ¿no? Es como que tiene que haber una convergencia temporal entre la emisora, AM o FM, y el oyente. De ahí viene históricamente esto de que el horario de los horarios prime time. Claro, acá ¿no? En este caso no lo habría. En el podcast no hay horario prime time, es tu horario, es tu espacio. ¿Y qué pasa? Al principio decías algo que me pareció muy interesante, que es cuando uno va en el camino y tiene que no prestarle atención al paisaje, pero el paisaje se modifica y te modifica. Vos venés de pronto en una llanura y subida. Hay que ascender. Bueno, hubo algo en el paisaje, incluso laboral, de esta primera parte del siglo XXI, que es la modificación de los ritmos de trabajo de todas las personas, atravesadas por Internet y la globalización. La radio, ¿por qué el prime time era a las 7 de la mañana? Porque estaba estandarizado que uno alrededor de las 9 de la mañana ya empezaba su horario laboral de oficina y lo terminaba a las 6 de la tarde. Entonces a eso de las 7 de la mañana era el horario en el cual uno prendía la radio y se hacía el desayuno, si era hombre se afeitaba en el baño o si era mujer se maquillaba, se vestía para ir a trabajar. Tal cual. Agarrabas ese trayecto en el auto y cambia, fíjate, la división de la radio de primera mañana a segunda mañana exactamente a las 9 de la mañana. A las 9, cuando ya empieza la segunda mañana, que como uno está trabajando y está con otras actividades, uno piensa y por ahí ya no escucha, no le presta tanta atención a la radio como antes. ¿Cuál es el otro prime time de la radio? A partir de las 6 de la tarde, la vuelta. De hecho se llama así, ¿por qué? Porque es el horario en que vos volvés de tu casa. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa en este camino? Porque cuando vos haces un podcast en español, sí, el límite no es la vida que tienen los porteños, que es de 9 a 6. Exactamente. En el interior, y es que en general, ¿no? En la Argentina, ya en la Argentina existen como mínimo 3 países, ¿no? Yo entiendo que como mínimo hay 3 culturas y tres estructuras de agregado de valor diferente, ¿no? Yo creo que el agregado de valor de una persona que vive en una mega capital mundial como es Buenos Aires a lo que vive la masa de la pampa húmeda argentina y los extremos, llamémoslo noroeste o sur pleno de la Argentina o Patagonia íntima,
la parte íntima de esos lugares, cualquiera de los extremos de la Argentina, en su intimidad, no tienen nada que ver con la vida que tenemos, ni en el centro, ni en las mega urbes, ¿no? Entonces digo, cuando uno construye un podcast, ese prime time va al horario de la persona que le queda cómodo. Me parece que esto era básicamente una de las grandes diferencias que hay con la radio, porque a veces a nosotros nos quedaba largo el tema del programa de las 9, porque a las 8 ya estábamos trabajando. Claro. Y por ahí escuchábamos un programa de radio que iba a terminar a las 9 y yo ahí ya apagaba la radio y ya estaba en modo, como decimos ahora, en modo laburo, ¿no? Exactamente. Entonces digo, esto te permite ordenar un prime time distinto, digamos, porque además puede ser escuchado por cualquier persona en cualquier parte del mundo que entienda el español en este caso. Exactamente, ahí incluso fíjate que tenés otra limitación que es propia de la radiodifusión, que de hecho es radio, no es radial. Hay un punto central que es donde está ubicada la antena y el transmisor, y un radio de afectación de la frecuencia que está definida físicamente. Te sorprende pensar que es divertidísima la explicación que haces y que yo no la había caído desde ahí, ¿no? La radio es radial, o sea, tiene esa construcción céntrica hacia donde está situada la antena. Y es limitada porque no importa el poder, o sea, hay radios que tiran con muchísimo poder al aire. Las radios más grandes, Buenos Aires de hecho es una de las capitales mundiales de la radio, compite con Estados Unidos en cuál fue la primera emisión radiofónica del mundo. Están acá, dicen que son los locos de la azotea, ya dijeron que vinieron antes, está todo como en el mundo ahí. Entonces es un espacio argentino donde hay muchísima radio, pero no importa cuán grande sea tu antena, hay un lugar al que no vas a llegar. Que vas a tener que buscar esto de las repetidoras y las radios que replican los programas de Buenos Aires. Sí. En el interior se vive muchísimo. Con el podcast, olvídate de la frontera. La única frontera es la frontera idiomática. Claro. Cualquier persona de habla hispana puede recibir exactamente de la misma manera el contenido que vos emitís en un podcast. A la hora que sea, se extiende a cualquier persona que tenga acceso a cualquier tipo de conexión a Internet. Y uno dice, bueno, no todo el mundo tiene conexión a Internet. Esto es verdad. Así como no todo el mundo tiene transmisores o receptores de radio. Sí, también es cierto que la cobertura de la Internet no es que no todo el mundo tenga en un lugar donde hay Internet. Exacto. Pero hay lugares donde directamente no hay Internet. Entonces digo, también todavía hoy, en menor escala, que cada vez achicando la brecha, todavía hay lugares donde la única conexión es vía aire y a través de la radio. ¿Cuántos programas específicos de jazz o de alguna música? Hay muy pocos, muy chiquitos. Es el problema que tienen los medios públicos, digamos, ¿no? Exactamente. Que hacen de algo, trabajan, no viven de algo que no vende y lamentablemente, ¿qué ponemos adelante? ¿No? Esta es la lógica que uno cuando hace un programa de radio tiene que tener en cuenta. ¿Qué es lo que te mueve a vos? ¿La necesidad del contenido o el negocio? Exactamente. Yo creo que nada se sostiene si no están los dos. Pero por uno de los dos tenés que empezar. Exactamente. Y nosotros en Agregándole Valor a la Vida, que va a cerrar su primera temporada con el programa número 100, optamos por el contenido antes que el otro, que también algún día va a ser necesario porque nada que no sea sustentable económicamente puede perdurar en el tiempo. Pero por ahora lo importante es el contenido, y por lo que nos estás contando, de alguna manera ya vemos al Agregándole Valor a la Vida segunda temporada by podcast. Y bueno, a lo mejor esto que estamos participando en este momento sea el lanzamiento de la segunda temporada, donde a lo mejor los primeros encuentros tengamos que contar qué habíamos hecho del 1 al 100 para gente que se actualice. Pero básicamente podemos llegar a concluir que para nuestro espacio, Agregándole Valor a la Vida, entrar en la era podcast sería innovar. Sin duda. Tiene una última cosa que te digo de diferencia que es muy buena para tener en cuenta a la hora de hacer podcast o hacer radio. No solamente para agregándole valor a la vida, sino para todas las personas que escuchan y que dicen, a mí me gustaría hablar de esto que a mí me gusta, y a mí me gustan los autitos de colección. Si uno piensa, quiere hablar de autitos de colección en una radio FM o AM que tenga buena tirada, no te van a dar el espacio porque dicen, no, hay muy poca gente que le interesa los autitos de colección. Bueno, esto es una virtud del podcast. El podcast busca audiencias de nicho, de temas específicos.
Porque como es tan amplio el universo de posibles oyentes, de hecho, todas las personas del mundo que tengan internet y hablen español, Claro, es todo, es divino. es tan amplio que uno dice, no, pero yo quiero hablarle a los que estudian medicina. Yo quiero hacer un podcast para doctores, ni siquiera para gente, o sea, para doctores, muy específicos sobre esto. Entonces, simplemente con segmentar, con las herramientas como que te brinda Google, etc., ya tu podcast uno sabe que si uno es doctor, bueno, este podcast te va a interesar y tu target van a ser exclusivamente doctores. Imagínate ahí cuánto más fácil va a ser salir a recibir, por ejemplo, el apoyo de un sponsoreo de una farmacia o un laboratorio. Si decís, no, pero el 100% de mi audiencia son doctores recibidos y tengo tantas escuchas. Es tu target. No es que le estás hablando al radio de la antena que tenés. Una mujer de 60 años, un hombre de 45, un niño de 15, entonces a todos les tenés que hablar más o menos por igual, que es esa homogeneización que se da en la radio tradicional FM. El podcast busca gente que le interese algo y vos tenés algo específico para contar. Cuando decís podcast, ¿es único o hay varios que tienen otra marca en vez de podcast? Habría otro, iVoox o alguna, todas estas cosas son similares. Hay muchísimas. El podcast lo que tiene es que hay una particularidad, siempre es gratuito de consumo. Eso es algo que se marcó. Esto es, a ver, para ponerlo en términos entendibles a nuestra manera de ver. Sí. Esta es una aspirina, después hay de Bayer o hay de cualquier otro, pero esto, el cast, digamos, el modelo cast. O la radio on demand, la radio a demanda, que me dijiste, me gustó esto. Y entonces sí concluimos, y la verdad que fue muy lindo escucharte, Marco. Podemos concluir en navegar un poco por la innovación con lo que veíamos hoy en el encuentro de hoy, donde en realidad nuestros amigos que trabajaron y que se sumaron a esta sopa que armamos respecto de si innovar es renovarse o algo más, sacamos como algunas conclusiones. Decíamos que a veces innovar es probar las ideas que uno tiene en la vida real. También decíamos que innovar se empieza por lo más simple, no hace falta la mega estructura de innovador y ponerte el moño de hombre difícil para sentirte científico. En este caso es más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y también decíamos que hay que aprender a equivocarse y volver a empezar para ser un innovador, y que también crear y recrear los cambios. Pero aportaba hoy uno de nuestros entrevistados algo que a mí me pareció muy importante, porque en la vida moderna hay un subcírculo de educar para el trabajo productivo generando inserción social, que es un subcírculo que se mueve de economía, sociedad y sustentabilidad, ¿no? Hay como hablaba de 3 ejes que en la vida no se puede tener ningún modelo de innovación que no tenga en cuenta estas 3 cosas, porque si haces algo que es muy bueno pero es inviable económicamente, no sirve. Si haces algo que es muy bueno y a nadie le beneficia, a la sociedad no le sirve y tampoco pega, y obviamente si impacta contra el entorno, el medio ambiente y esta cuestión, muchísimo menos. O sea, creo que a la sociedad le va a gustar escuchar Agregándole Valor a la Vida por podcast, que es económicamente viable y que creemos que es higiénico en la cuestión medioambiental, porque se puede participar de un espacio neutro sin ideologías mezquinas y sin economías cauterizantes, digo yo. A veces te seca la sangre la economía, ¿no? Entonces nos parece que será agregarle valor a nuestra vida también entrar en esto del podcast, que será el misterio de la próxima etapa. Así sea. Gracias. Agregándole Valor a la Vida, un podcast para encontrar una mejor imagen de nosotros mismos.